visto que empezar a redactar una tesis puede sentirse como una gran montaña para atravesar o como un gran problema. Y para esto hemos dicho que lo mejor era dividirla en pasos más pequeños para que cada una de estas partes sea algo mucho más fácil de enfrentar. Es así que ahora estamos entonces en la redacción de la introducción, que es la puerta de entrada a mi tesis. Vamos a comenzar entonces por ver cómo escribir la introducción de la tesis. Para eso veamos en dónde estamos hasta ahora. Hasta ahora lo único que hicimos fue delimitar el tema de investigación. Nosotros vimos que no cualquier problema, no cualquier tema es un tema de investigación. Tenía que tener ciertas características y teníamos que ir acotándolo de una determinada manera. También vimos que el resumen o el abstract se dejaba para el final, es lo último que se redacta, y estamos ahora en el punto de redactar la introducción. Para esto vamos a ver qué es la introducción, para qué sirve y dónde la vamos a incluir. Entonces, como dijimos, esta es la puerta de entrada de nuestra investigación. Su función es presentar el tema, situar al lector en la problemática de qué es lo que yo estoy por investigar y dar una hoja de ruta de qué es lo que yo pretendo hacer a lo largo de toda esta tarea de investigación. A pesar de esto que parezca muy amplio, una introducción no puede tener más de una página y media, es decir, yo acá no tengo que hacer grandes desarrollos. De nuevo, estoy introduciendo, estoy presentando mi tesis. Entonces, presento el tema, lo ubico al lector en el problema y oriento mi trabajo y doy una primera guía como para decir hacia dónde voy a ir, qué es lo que yo quiero hacer. Lo estoy ubicando al lector. Le estoy demostrando cuál es el fenómeno que yo observe y cuál es lo que me parece que amerita una investigación un poco más profunda. Aunque la introducción aparece al principio, también es un error pensar que esta introducción que yo voy a definir ahora ya es la definitiva. ¿Por qué? Porque yo voy a ir haciéndole cambios. No va a ser la misma introducción, seguramente y en la mayoría de los casos, que yo redacte ahora de la que me quede al final. ¿Por qué? Porque yo justamente empiezo a trabajar en mi tesis y a medida que voy trabajando puedo encontrar otros temas, otra información, otro punto de vista, ver que este objetivo es así o es distinto, entonces yo puedo ir haciendo ajustes y correcciones. Si bien la metodología, digamos, o los pasos que yo voy a seguir o la información va a ser siempre la misma, lo que puede ir variando es el contenido. ¿Por qué? Porque yo justamente voy avanzando en mi investigación. Acá hay una regla de oro que es no confundir la introducción ni con el marco teórico ni con el planteamiento del problema. La introducción me guía, la introducción es justamente introduce el tema. No tengo que desarrollar mucho de nada. Veamos en qué se diferencia la introducción del resumen, del problema de investigación y de la justificación, porque si bien están una a continuación de otra, es muy importante no confundir qué va en cada parte, porque cada uno tiene su función específica. Yo en la introducción lo que voy a explicar es de qué se trata la tesis y cómo lo voy a organizar. Mientras que el resumen lo que hago es justamente en un párrafo grande voy a poner toda la tesis. En el problema de investigación voy a decir qué se quiere investigar y en la justificación es por qué. Entonces ven que la pregunta clave que responde es muy distinta en cada una. ¿Dónde ubico cada cosa? Lo primero que va es la introducción. El resumen incluso va antes del índice, es lo primero, eso ya lo vamos a ver al final de la tesis, es lo último que se redacta. El problema de investigación tiene su apartado específico y lo justificamos con justamente el punto de justificación o fundamento de la tesis. ¿Cuál es la función de cada uno? La función principal de la introducción es abrir el panorama, es abrir el trabajo, es la puerta de entrada. El resumen me sintetiza todo. El problema de investigación me precisa qué es lo que yo voy a investigar y acá explico por qué lo voy a investigar. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de cada una de estas? Bueno, la introducción presenta el problema general, o sea, de manera general, cuál es el enfoque y qué es lo que voy a trabajar en cada uno de los apartados. El resumen, por lo general, condensa un solo párrafo. El problema de investigación tiene sus puntos, que ya los vamos a ver, que hay que cumplir sí o sí, y la justificación me está justificando justamente esos puntos.
Los contenidos son distintos. Acá tengo el tema principal, el contexto y la estructura, y es la puerta de entrada, como ya dijimos. El resumen, tengo todos los temas de la tesis, es una síntesis que va al principio. El problema de investigación es la brújula, es decir, me va planteando el norte de mi investigación, cuál es la pregunta que yo quiero resolver en toda la tesis, y la justificación es la relevancia académica que va a tener este trabajo, a quién va a beneficiar y por qué alguien debe leer mi tesis. ¿Qué información incluye una tesis? Hay un embudo muy clarito que es lo que tiene la tesis. El fenómeno, que es el que voy a investigar, en qué contexto, dónde y cuándo, y para qué. Es decir, acá es el recorte final. ¿Qué parte de todo esto que yo vi voy a investigar y para qué? Entonces el fenómeno lo que hace es permitirle al lector sepa hacia qué tema yo me voy a orientar. O sea, apenas abre ya puede ver cuál es el tema de mi investigación, pero no puedo quedarme en que voy a investigar la inteligencia artificial, el COVID, el PBI. Tiene que hacerlo a un determinado momento, tiene que ser una frase sin rodeos que me define exactamente el tema que yo voy a tratar en mi investigación. El dónde y el cuándo, ya vamos a ver, hay que acotarlo en tiempo y espacio y ver qué relevancia tiene o qué nube negra yo estoy observando en mi problema que hace importante esta introducción. Veamos exactamente cada uno de ellos. El fenómeno, el qué. El fenómeno es el qué. Son las primeras líneas que yo voy a escribir de mi introducción. Y en estas primeras líneas ya tiene que quedar claro y concreto qué es lo que yo voy a estudiar en esta tesis, qué es lo que yo voy a hacer en este trabajo de investigación. Si en estas primeras líneas que yo voy a redactar no queda claro, hay algo que estamos haciendo mal. Entonces, estas primeras tesis tiene que ser el qué. Veamos acá hay un ejemplo malo que dice que actualmente existe una problemática muy importante vinculada al uso de plataformas virtuales. Esto es muy ambiguo, entonces vamos a algo más concreto, que es que en las distintas universidades, ¿de dónde? Las universidades de Buenos Aires, de México, de Colombia, se ha incrementado el uso de las plataformas virtuales en los estudiantes ingresantes. Entonces, ya vemos que acá yo ya estoy dejando la puerta en claro, la puerta abierta y clara hacia dónde va mi problema de investigación, hacia dónde va mi tesis. A mí me interesa estudiar qué fenómeno, el de los estudiantes ingresantes que utilizan las plataformas virtuales cada vez en mayor medida. Y estos estudiantes universitarios son ingresantes y son de Buenos Aires, de México, donde sea. ¿Sí? Entonces, este fenómeno, el qué, tiene que ser mi puerta en ese primer párrafo, ya me tiene que dejar claro qué fenómeno concreto es lo que yo voy a estudiar. Vamos ahora al contexto, el dónde y el cuándo. Yo quiero estudiar en las universidades privadas argentinas, se están registrando cambios vinculados a la educación y a la tecnología. Eso está mal. ¿Por qué? Las universidades argentinas, ¿las quiero estudiar a todas? Claro que quieren ser todas las universidades argentinas. Si voy a estudiar solamente las de Córdoba, las de Buenos Aires, lo acoto más aún, que es mejor todavía. Otra cosa importante, el dónde y el cuándo. Las universidades argentinas, ¿en qué periodo? 24-25, o sea, están utilizando plataformas virtuales los estudiantes ingresantes, ¿en qué año? En el 24-25. En comparación, quiero ver solamente esos, quiero verlos en comparación con otros estudiantes de los años anteriores, del 2020. Quiero comparar los estudiantes universitarios de Buenos Aires, el uso de las plataformas virtuales en relación a los estudiantes de Chile, de Estados Unidos. Entonces, el dónde y el cuándo es muy importante. Tiene que ser algo acotado y de nuevo, en los primeros párrafos ya el lector tiene que entender qué es lo que yo quiero investigar, en qué periodo y ahora vamos a ver para qué. Este contexto, el para qué, es muy importante. Vamos a los ejemplos que ya estuvimos viendo. No puedo estudiar el COVID, no puedo estudiar la inteligencia artificial. Yo necesito acotarlos. Decir, bueno, del COVID, ¿qué parte me interesa? ¿Me interesa el problema médico? ¿Me interesa el problema de los estudiantes? ¿La presencialidad? ¿Las oficinas? Si volvemos al tema de los estudiantes, ¿qué parte de los estudiantes en el COVID me interesa?
que no asistieron a clase y no se pudieron relacionar. ¿Qué parte me interesa? La virtualidad y que no han prestado la suficiente atención al docente. Estoy en una oficina, ¿qué parte me interesa del COVID estudiar? Que no ha habido presencialidad, el home office, ¿qué pasa con el liderazgo? Entonces, tengo que acotarlo, no solo a un espacio y a un lugar, es decir, no solo en tiempo, 2024, 2025, y a un lugar, Buenos Aires, Córdoba, Argentina, lo que yo decida, sino también a un problema concreto. ¿Qué parte de todo ese universo inteligencia artificial me interesa estudiar? ¿Qué parte de todo el universo COVID yo quiero estudiar? Entonces todo eso va en la introducción, pero no voy a explicar todo el COVID, voy a explicar simplemente que del COVID a mí me interesa estudiar esa partecita en esos estudiantes de tal lugar en tal periodo. Acá lo que hago también es, lo que hablamos recién, una primera referencia al problema, es decir, ¿cuál es mi problema? Dentro del COVID, que los estudiantes universitarios no tenían presencialidad o los estudiantes de primario no tenían presencialidad, perfecto. Y de esa parte, ¿qué es lo que a mí me interesa estudiar? ¿Cómo fue el rendimiento académico? ¿Cómo fue el relacionamiento con sus pares? ¿Cómo fue el relacionamiento con sus docentes? ¿Cómo les fue académicamente? Entonces, dentro de todo esto que a mí me interesa, comienzo a dar una primera referencia al problema de investigación que ya lo vamos a redactar concretamente en el próximo paso. Pero acá yo tengo que decir, de todo el universo COVID, de todo el universo inteligencia artificial, ¿qué parte voy a estudiar? Ya tengo que dar una primera referencia al problema de investigación. Y a su vez, responder una pregunta muy clara. ¿Qué es lo que todavía no está comprendido de lo que yo quiero ver? ¿Cuál va a ser mi aporte? ¿Qué voy a adicionar al tema que todavía no esté totalmente desarrollado o que hay poco material? Como dijimos, en cada uno de los capítulos les vamos a dar el paso a paso. Es decir, ahora necesitamos saber cómo redactar la introducción paso a paso. ¿Cuál es el primer paso? Definir el qué, definir el fenómeno. El primer párrafo tiene que ser potente, tiene que ser claramente explícito de qué es lo que vamos a investigar. El segundo paso es situarnos en tiempo y espacio, el dónde y el cuándo. Buenos Aires 2024-2025, México post-COVID 2020-2021. Específicamente en dónde y el cuándo. El tercer paso es el recorte, el quiénes, el cómo, es decir, a qué grupo, que habíamos dicho, me interesa la inteligencia artificial, ¿para qué grupo? Para el grupo de los estudiantes universitarios que ingresan a la facultad. Me interesa el uso de los celulares a los estudiantes de primer y segundo grado. Entonces, ¿a qué grupo específico? El vacío, el para qué. ¿Por qué me interesa estudiar? ¿Qué parte me interesa estudiar? Hablamos de los alumnos de primer y segundo grado que están con los celulares. ¿Para qué? Para ver si no se relacionan con sus pares, para ver si no están atendiendo a los docentes. ¿Para qué? ¿Cuál es el problema que yo estoy viendo? El vacío, eso es lo que dijimos de la nube. Y el quinto, el mapa de la ruta. El capítulo cierra diciendo todo lo que yo voy a desarrollar en la tesis. Pero ojo, todo lo que voy a desarrollar es un párrafo. No me pongo a explicar paso por paso. Simplemente digo, en esta tesis, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Un último párrafo de cierre, donde diga qué es lo que yo voy a hacer. Entonces, estos son los pasos exactamente que hay que seguir para llevar una tesis, para redactar la introducción de una tesis de manera adecuada.